Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Luyano Vizcarra y el día de hoy quisiera preguntarte a ti, como mexicano, si te gustaría o no te gustaría que en México existiera la pena de muerte. Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Por este motivo, quise investigar un poco acerca del tema y bueno, esto fue lo que encontré. La historia de la pena de muerte en México se remonta en la época precolombina, en el derecho azteca. Algunas de las principales formas de aplicarlas eran el descuartizamiento, cortar miembros, entre infinidad de crueldades más. Una de las principales razones para aplicar la pena de muerte era el adulterio. En la época colonial, durante la Inquisición, la pena de muerte fue una práctica común junto con castigos, como cuáles, corporales, marcas, etc. Esto bien, la herejía era la principal causa. Después de la independencia, la muerte como pena siguió presente. No fue sino hasta 1929 cuando el Código Penal abolió esta pena en territorio federal. Años después, el ordenamiento se haría para el resto de los estados. En cuanto a antecedentes constitucionales, el primero se refiere a la pena de muerte, que esto bien es el voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842. Esto bien, el cual prohibía la aplicación de la pena de los delitos políticos y para los demás delitos limitaban su aplicación al incendiario, al parricida y al homicidio con alevosía o premeditación. En 1857, después de una fuerte disputa, se conservó la pena en el texto de la Constitución. Esto bien, sin embargo, su alevosía dependería de que se instituyera en el régimen penitenciario a la brevedad. La Constitución de 1917, en su artículo número 22, suprimió la referencia a la creación del régimen penitenciario y reiteró la prohibición de aplicar la pena de muerte por delitos políticos. Esto bien literalmente señalaba el texto constitucional, artículo número 22, que queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicidio con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Esta pena fue abolida finalmente el 9 de diciembre del 2005, mediante la reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución mexicana. Esto bien, en el artículo 22 se consignó la prohibición expresa de la pena de muerte. En el párrafo en el que se prohíben otras penas graves como la mutilación, la infamia, los azotes, el tormento y entre otras penas trascendientes. Esto bien, cabe señalar que por consecuencia se eliminó el artículo 14, a la referencia a la privación de la vida en el párrafo que prescribe la exigencia de un enjuiciamiento penal previo, esto bien como garantía de seguridad. Una vez ajustada el texto constitucional, México se adhirió al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, así como el protocolo de Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en 1990. Esta última señala, en su artículo 4, que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que lo han abolido. Esto bien de tal manera que en México la pena de muerte se encuentra completamente prescrita tanto en los diferentes códigos penales como en el Código de Justicia Militar. Esto bien, recientemente diversos partidos políticos han propuesto restaurarla debido a la situación de inseguridad que se vive en nuestro país, esto bien, en México, en los estados que lo han abolido. Esto bien, de tal manera que en México la pena de muerte se encuentra completamente prescrita tanto en los diferentes códigos penales como en el Código de Justicia Militar. Esto bien, recientemente diversos partidos políticos han propuesto restaurarla debido a la situación de inseguridad que se vive en nuestro país, esto bien, en México. Vamos a hablar sobre un punto que hasta el momento
Se han realizado debates sobre si se debe imponer esta pena a feminicidas, narcotraficantes, secuestradores e incluso violadores. Esto bien, en el Estado mexicano se reconoce como defensor activo de los derechos humanos. Cuando se priva de la vida como castigo penal, se desecha para siempre la posibilidad de un arrepentimiento, una evaluación moral o esto bien, un ajuste que opere en la vida diaria. De lo expresado, queda aclarado que en nuestro país, tanto por las reformas a la ley como por obligación internacional, no puede ser restablecida la pena de muerte. Esto bien de ser aprobada nuevamente su aplicación, el país estaría violando tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos. Cuando se priva de la vida como castigo penal, se desecha para siempre la posibilidad de un arrepentimiento, una evaluación moral o un ajuste que opere en la conciencia de un condenado. Esto bien, simplemente se mata como salida única, negando muchas cosas al sentenciado y a la sociedad. Se tiene como conocimiento de que, como dicta el autor Castellanos, como sabemos, un enfermo mental desconoce los actos criminalistas que puede haber llegado a hacer. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿A ti como mexicano te gustaría que regresara la pena de muerte en nuestro país? Gracias.